Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Hoy es un día de milagros. La verdad es que hoy, cuando me levanté, estaba como esos días en que se levanta uno tranquilo, va a ser un día especial. Tenía como invitado al pastor Joaquín a predicar, que además tremendo predicador. Así que la semana pasada no me tuve ni siquiera que preocupar por hacer prédica, que me requiere mucho trabajo, me exige. Así que lo que hice fue como que descansar y ocuparme de otras responsabilidades. Pero cuando me levanto esta mañana, encuentro como yo no sé cuántas llamadas perdidas en mi celular, hartos mensajes de texto, y empiezo a leerlos. De hecho, cuando me di cuenta que era Joaquín el que escribía, que era Miguel el que me escribía, yo dije, algo pasó. Entonces me pongo a revisar los mensajes y muy sencillo, Joaquín me dice, me cambiaron mi vuelo, hubo una cancelación y lastimosamente no voy a poder predicar el segundo servicio. Ahora, cuando me dijo eso, y yo no tenía planeado y se ve desorganizado, viene un montón de emociones y de pensamientos, ¿no? Me pongo enojado porque él está yéndose, pero entonces no entiendo que no fue algo que él planeó, sino simplemente algo que se le presentó. Y empiezo así con todo ese afán a caminar por la casa, a hacer llamadas, tratando de solucionar, cuando de pronto mi hijo Natán llega y me dice, papá, siento que tengo que predicar, siento que tengo que orar por ti. Ahora, mi hijo Natán tiene 7 años, me dice, papá, siento que tengo que orar por ti. Y en ese momento extiende su mano, la pone sobre mi cabeza y empiezo a orar, papá Dios, ayúdale papá a entender la solución que tú quieres para el día de hoy. Muéstrale papá cuál es esa solución y haz un milagro. Y en ese momento entendí que no era cuestión de simplemente solucionar un problema, porque muchas veces cuando tenemos un problema lo que buscamos es una solución y además todo el mundo empieza a dar soluciones, pero el tema no es una solución, el tema es la solución. ¿Qué quiere Dios detrás de todo esto? Porque yo no creo que en el cielo hayan dicho, ¿qué hacemos? Cancelaron el vuelo de Joaquín, se nos fregó el domingo. Toda esa gente que estaba allá reservada para ir, no sabemos cómo los vamos a manejar porque todo esto se alteró porque American Airlines dañó los planes de Dios. No, sabemos que Dios está por encima de toda situación y que a Dios no se le escapa una sola. Pero pienso cuántas veces no nos ocurre eso a nosotros. Cuántas veces las cosas no salen como nosotros las teníamos planeadas y en ese momento nos alteramos como si a Dios se le escapara algo. Como si aquello que nos está ocurriendo a nosotros estuviera por encima de los designios de Dios. Y creo que es simplemente cuestión de entrar en perspectiva y recordar que Dios tiene control de absolutamente todo y que Dios está por encima de absolutamente todo. Y que si las cosas no salieron como tú querías, están saliendo como Dios quiere. Y los planes de Dios son mejores que los nuestros, son más grandes, tienen un mayor impacto. Así que entendí que hoy es un día de milagros, pero tenía que entender qué tengo que hacer yo para que el milagro ocurra. Así que llegué con una prédica antigua, preparada. Yo dije, bueno, ni se dan cuenta. Hay veces en que ni siquiera sé si me están prestando atención a mí. Si repito un chiste se dan cuenta, pero hay veces, ¿será que se dan cuenta si repito una prédica? Y tenía una prédica preparada, pero cuando estamos en el primer servicio y Pastor Joaquín me empieza a ministrar, me doy cuenta que la palabra que él trajo es la palabra que necesitamos como iglesia. Y al final del servicio, sin mucho aviso, descendió el Espíritu Santo y emborrachó a todos nuestros jóvenes. Ahora, no sé tú, pero yo quiero a mis jóvenes borrachos del Espíritu Santo. Yo no los quiero en las discotecas, en los bares, yo no los quiero en vicios, yo no los quiero destruyendo su vida, yo los quiero en la iglesia, apasionados, queriendo buscar la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, en ese momento el Señor me dijo, quiero que prediques el mismo mensaje de Joaquín y quiero que los jóvenes estén acá porque voy a hacer algo milagroso y grande en la vida de todos los que se encuentran en este lugar. Entonces, es un gran reto porque es predicar un mensaje que no es mío, que no tuve tiempo de preparar, pero confío en que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Amén. Ahora, tu parte, si tú dices, no, pero es que yo quería, era escuchar al pastor Joaquín, te perdono. No me caes bien a partir de este momento, pero te perdono. Pero no te preocupes porque puedes escuchar el mensaje de Joaquín porque está online. Él predicó el primer servicio. Tu parte
es después escribirle por Instagram a Joaquín y decirle: me gustó tu mensaje, pero mi pastor predica mejor que tú. Amén. Exacto. Si te gusta más Joaquín, compra de una vez un pasaje para Suecia. Pero bueno, el título de hoy es Templos del siglo XXI. Templos del siglo XXI. Mira, para entender los templos del siglo XXI es importante que vayamos a lo que fue el primer templo. El primer templo fue construido por Salomón. Y no solamente es una de las edificaciones más hermosas que ha construido de la mano del hombre, sino que también ha sido, o podría ser, la de mayor propósito que ha existido. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, nosotros, o después del Nuevo Pacto, después de que Jesús muere por nuestros pecados, nosotros podemos orar y entrar en la presencia de Dios en cualquier lugar. Y Jesús mismo le dijo, la mujer samaritana le dijo: es cierto que los judíos, porque los judíos dicen que tenemos que orar allá, pero los nuestros dicen que acá es donde toca orar. Y el Señor le dijo: llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es acerca de un lugar, es acerca de la disposición de corazón. Ya nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario y ya nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo y podemos disfrutar de la presencia de Dios en cualquier lugar. Pero en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús muriera, era bastante diferente. La humanidad estaba separada de la gloria de Dios a causa de los pecados. A causa de que el hombre era pecador, no podía estar en la presencia de Dios. Así que todo era bastante diferente. Sin embargo, nos encontramos en la Biblia en que había ciertas oportunidades en que Dios descendía y atravesaba la barrera del pecado para manifestar su presencia y su gloria, para revelarse a ciertas personas. Lo podía hacer de pronto a través de una zarza ardiente, de diferentes manifestaciones. Pero el problema es que las personas no sabían dónde ni cuándo iba a ocurrir. Eso quiere decir que aunque las personas amaran a Dios, probablemente podían llegar a jamás experimentar su presencia. Pero sin embargo, después llegó David. Y el Señor le habla a David de cómo su hijo Salomón va a construir un templo. David reúne todos los recursos para construir este templo. Sabe que no es él, su hijo, pero le deja todos los recursos para que su hijo pueda llevar a cabo la obra. Y entonces llega Salomón y construye esta edificación, el primer templo. Una edificación para la cual usó los mejores materiales, donde usó grandes cantidades de oro, de cobre, de plata. Y no sabía muy bien el propósito, pero sabía que era una instrucción de Dios. Sin embargo, Dios termina revelando el propósito del templo cuando éste se está inaugurando. Y lo encontramos en segunda de Crónicas 7:15. Y dice: mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Este versículo significa muchísimo para mí. Cuando el pastor Joaquín lo predicaba, en ese momento mi corazón ardió. Porque cuando nosotros estábamos buscando edificar un templo al Señor, yo a Dios le hice esa oración. Le hice: Señor, yo te pido que el lugar que tú nos des para construirte tu templo sea un lugar donde siempre tus ojos estén abiertos para vernos, siempre tu oído esté atento para escucharnos y tu presencia siempre esté en ese lugar. Y recuerdo que hice esa oración y llegué ese día a la casa y abro la Biblia y justamente sale este versículo como Dios diciéndome: escuché tu oración y la he respondido. En Full Life siempre estaré prestando atención a lo que se ore, siempre estaré mirando, mis ojos estarán puestos sobre ustedes y mi presencia siempre estará en este templo, en esta iglesia. Pero volvamos a los tiempos de Salomón. Ellos construyen el templo, no saben muy bien cuál es el propósito, pero el día que lo están inaugurando, el Señor responde de esta manera. Y esto revolucionó a Israel, porque por primera vez Dios decide anclar su presencia en un lugar físico. Por primera vez, ellos podían tener la certeza de que Dios estaría en este lugar para oírlos y para que ellos tuvieran un encuentro con Él y con su presencia. Dios había prometido: estaré acá. Ahora nos damos cuenta que en esta promesa
el Señor está diciendo que el templo no sería su Airbnb, no, sería su casa permanente donde Él estaría. Y por primera vez, entonces el pueblo de Israel tenía la certeza de que había un lugar donde si ellos se movilizaban para allá, su oración sería escuchada y ellos podrían experimentar la presencia de Dios. Y eso era el templo para ellos. Es algo bastante especial hasta el día de hoy. La única parte que queda de ese templo es un muro que se llama el Muro de los Lamentos, y donde las personas van de todas partes del mundo a llevar sus oraciones, reclamando la oración de Dios, que dijo que todo aquel que trajera una oración acá, a ese lugar, recibiría una respuesta. Para el pueblo de Israel esto cambió absolutamente todo. Ahora, el tener una experiencia con Dios no era algo que solamente iban a experimentar unos cuantos, sino que ellos podían hacer algo para movilizarse y poder estar en el lugar donde Él había decidido habitar. Pero ¿cómo aplica esto al día de hoy? Porque el templo ya pasó. Mira, aunque el templo pasó, el principio del templo permanece. Dios todavía busca un templo para anclar su presencia. Un templo donde Él decide habitar. Pero entonces, ¿cuáles son los templos del siglo XXI? Bueno, mismo propósito, pero de diferente forma. Segunda de Corintios 6:16 dice, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Ahora, siempre que predicamos acerca de este versículo, de que somos el templo de Dios, lo hacemos para motivar a las personas a tener vidas saludables. No fumes, ejercítate, come mucha lechuga, porque tú eres el templo de Dios y tienes que cuidarlo. Es como nosotros llamamos la atención de aquellos que están abusando de su cuerpo porque le están dando una mala alimentación. Le decimos, no, tienes que cuidar tu cuerpo porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y dice, sí, pero es que yo he decidido ser catedral. Estoy ampliando el templo. Ahora, es correcto cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Sin embargo, este concepto está incompleto. Somos templo, por eso tenemos que cuidarlo, pero también aplica el mismo principio de que Dios ha decidido anclar su presencia en ti. En que tú seas ese punto de conexión entre el cielo y la tierra. Ahora, los templos del siglo XXI somos una versión mejorada del antiguo templo. Porque el antiguo templo era uno, ahora somos millones. El antiguo templo estaba en un lugar, así que las personas tenían que movilizarse hasta allá. Ahora, el nuevo templo, tenemos dos piernas. Podemos ir por el mundo, podemos cargar la presencia de Dios y ir a diferentes lugares. Ahora, Dios quiere hoy presentarnos ciertos principios del templo que eran verdad en ese entonces y que deben seguir siendo verdad en el día de hoy. Así que vamos a estar viendo estos 3 puntos, ¿ok? Saben muy bien que una prédica es teológicamente correcta cuando tiene 3 puntos. Así que vamos a entrar con el punto número 1. El templo era visible. El templo era visible. Mira, cuando el Señor entrega lo que debe ser el templo, el Señor no pidió un búnker escondido. Él no pidió un lugar que no estuviera a la vista de las personas, donde solamente aquellos que fueran elegidos por Él podían encontrar y entrar para poder disfrutar de su presencia. No, el Señor pidió una edificación enorme, que fuera un lugar visible, que las naciones conocieran de ese lugar para que de esa manera ellas pudieran ser movidas hacia allá. Ahora, quiero mostrarte una foto de lo que es la ciudad de Jerusalén al día de hoy. Esta es la ciudad de Jerusalén al día de hoy. Si nosotros pusiéramos el templo construido por Salomón en esta ciudad, esta sería la manera en que se vería. El templo se veía desde todo lugar. Ahora, esta parte que tú ves acá, más elevada, se conoce como el lugar santísimo. Y era un lugar que era totalmente recubierto por oro. Eso quiere decir que con el sol del Medio Oriente, el templo podía ser visualizado a muchas millas de distancia. Quiere decir que no era un lugar escondido, que todo aquel que quisiera encontrar el lugar, el templo, esa casa donde Dios había decidido anclar su presencia, lo podía llegar a hacer. Podían encontrar el lugar. El templo era un lugar visible. Podía ser visto a millas de distancia.
Mira, Dios necesita templos visibles. Personas que no nos avergoncemos del Evangelio. Personas que seamos capaces de predicar en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras reuniones familiares. Le llamaba a mi esposa, está ahorita, mi suegra llamaba a mi esposa porque está ahorita viajando y sus hermanas no son cristianas. Y le decía ella a mi esposa, mira, cuando estamos en nuestra reunión, todas ellas empiezan a hablar de sus creencias que son diferentes a las nuestras y yo me quedo callada. ¿Qué debería yo hacer? Y mi esposa llega y dice, pues tú habla tus creencias. Y después, cuando colgó el teléfono, me dijo a mí, es que ¿por qué nos pasa esto a los cristianos? ¿Por qué nosotros no queremos predicar nuestras creencias? ¿Por qué no queremos incomodar a las personas? Pero a aquellos que no son cristianos no les importa estar predicando sus creencias y a nosotros sí nos toca quedarnos callados. A lo que me refiero es que el que cree en el horóscopo, él no llega a un lugar a decir, ¿será que se sienten cómodos si yo hablo del horóscopo? Te hablan del horóscopo, te preguntan el mes en que tú naciste y después te dicen que tú eres un signo zodiacal. Aquel que cree en la adoración de los santos tampoco tiene problema para esconder su fe, sino que está hablando de ello. Pero en cambio, nosotros los cristianos, cuando estamos entre personas que no son cristianas, terminamos como escondiendo el cristianismo y dejamos de ser visibles y por lo tanto dejamos de ser útiles para Dios. Pero Dios quiere personas que hagan visible su templo. Ahora, es una mentira cuando nosotros creemos que las personas no quieren saber de Dios. Claro que las personas quieren saber de Dios. Todo el mundo está en búsqueda de Dios. Lo que pasa es que no saben dónde encontrarlo. Una persona que está metida en el pecado está en una búsqueda de Dios. Está en búsqueda de aceptación, está en búsqueda de amor, está en búsqueda de una llenura. Lo que pasa es que como no sabe que todo eso lo va a encontrar en Dios, pues entonces lo está buscando en algo que por un rato, por un momento lo hace sentirse lleno, pero que después lo hace sentirse completamente vacío. Cuando yo pienso en por qué yo iba a discotecas cuando no era cristiano, por qué consumía alcohol, por qué consumía drogas, lo hacía para encontrar aceptación, lo hacía para encontrar llenura, lo hacía para encontrar paz, lo hacía para encontrar familia, lo hacía para encontrar todo. Lo que ya no fue necesario que yo buscara en esos lugares porque lo encontré en Cristo Jesús. Las personas si quieren conocer de Dios, lo que pasa es que no saben dónde encontrarlo. Y si nosotros como cristianos no somos templos visibles, pues lógicamente van a seguir perdidos. Mateo capítulo 5, versículo 14 le dice, ustedes son la luz del mundo. Dile de al lado, tú eres la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de. Piensa en aquellos lugares donde tú estás entrando y apagas tu luz. Piensa en aquellos lugares donde tú estás entrando y apagas tu luz. Porque de pronto tu luz está encendida acá en la iglesia, pero cuando llegas al lugar de trabajo, porque estás en un lugar donde la gente no es cristiana, tú apagas tu luz y la gente no sabe que tú eres cristiano. De pronto es en tu colegio porque no tienes amigos cristianos, y entonces cuando estás con ellos apagas tu luz para que no se enteren que tú eres cristiano. De pronto es en tu familia. ¿Cuál es ese lugar donde tú no estás haciendo brillar tu luz? Porque el Señor dice, haz brillar tu luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en el cielo. Hay muchos cristianos que son templos submarinos. Ahora, ¿cómo es el templo submarino? Muy sencillo. De lunes a sábado simplemente se sumergen donde nadie los ve. Están ahí, pero nadie los ve. Están, pero nadie los ve. De lunes, martes, miércoles es como brr, 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 brr. Aquí me hacía mejor esta voz. Brr, 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 brr. Y cuando llega el domingo salen a superficie. Pero nuevamente el lunes otra vez se vuelven a sumergir. Brr, brr, brr.
Dios no quiere un templo submarino. Dios quiere templos que hagan brillar su luz delante de todos. Pastor Joaquín contaba la historia de dos jóvenes. Ellos tienen un programa muy bueno donde ellos meten a los jóvenes en estudios bíblicos y una vez que ellos salen graduados van a diferentes lugares del mundo como misioneros. Y entonces había dos jóvenes que decidieron irse de misión a la India. Ahora, en la India, si tú te pones a predicar el evangelio de una manera abierta, eso te puede costar a ti tu vida. Pero es una nación que necesita oír el evangelio, así que estos dos jóvenes se van para este lugar y están entonces en su cuarto ya preparando, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, es que si nosotros lo hacemos bastante visible, bastante audible, nos puede costar a nosotros la vida. Pero ellos también hablaron y dijeron, no, pero es que nosotros no podemos ser templos submarinos, no tenemos que estar, tenemos que dejar ser vistos, tenemos que ser visibles, tenemos que ser audibles. Y estaban así conversando acerca de cómo ellos tenían que ser visibles, haciendo una buena voz, cuando de pronto sonó su puerta. ¡Papá! Cuando ellos abrieron la puerta, era la vecina. Y la vecina llega y le dice, mira, lo que pasa es que yo oí toda la conversación de ustedes porque ustedes son bastante bullosos. La oí desde mi casa porque es pared con pared. Y yo escuché que ustedes estaban hablando acerca de un tal Jesucristo. Pero resulta que mi hijo, que se llama Nando, tiene 16 años. Y estaba el otro día en su trabajo, que él trabaja con construcción, cuando de pronto un container muy grande se volteó y cayó sobre sus piernas, aplastándoselas y destrozándoselas. Los doctores dijeron que él jamás puede volver a caminar. Pero entonces yo empecé a buscar por un milagro. Entonces me fui a donde se reúnen los musulmanes y les dije, miren, mi hijo Nando necesita un milagro, entonces necesitamos que ustedes vayan y le oren a su Dios y oren sobre él porque queremos ver un milagro. Y entonces los musulmanes fueron y llegaron a donde estaba Nando y empezaron a hacer sus oraciones y sus toques, sus diferentes cosas, pero Nando no fue sanado. Entonces esa mujer les contó, entonces me fui donde los hindús, al templo hindú. Entonces fue ella donde los hindús y les dijo, miren, mi hijo Nando no puede volver a caminar, necesitamos un milagro. Entonces le quiero pedir a ustedes que oren a sus dioses para que sane a mi hijo Nando. Y entonces fueron estos sacerdotes del hindú y empezaron a orar a sus dioses y empezaron a hacer sus imposiciones de manos y todo, pero nada pasó. Y entonces esta mujer dijo, y ahora los oigo a ustedes hablar acerca de un tal Jesús. ¿Creen ustedes que Jesús podría sanar a Nando? Estos jóvenes se miraron y dijeron, claro que sí. Entonces dijeron, vamos a traer a Nando a este lugar. Entonces fueron, pasaron a la casa de la vecina, ignoraron, no entendemos por qué, pero se llevaron a Nando hasta su propia casa. Y cuando estaban en la casa, oraron por Nando. Y Dios lo sanó. Ahora, esta es una foto de Nando. Nando pudo caminar. Nando ahora puede usar sus piernas. Y cuando la familia de Nando vio el milagro, se supo también en todo el vecindario, lo que provocó un avivamiento en todos ellos. Todo esto ocurre cuando nosotros somos templos visibles. Cuando personas de fe nos atrevemos a predicar, a orar por los enfermos y a creer lo que la Biblia nos dice. Había un joven que me decía en el campamento, en ese campamento de jóvenes descendió el Espíritu Santo de una manera impresionante. Estos jóvenes ya no solamente creen en el Espíritu Santo, conocen al Espíritu Santo. Estos jóvenes no solamente creen en el poder de Dios, conocen el poder de Dios y tienen el poder de Dios. Tú te vas a dar cuenta de lo que estos jóvenes, el avivamiento que va a llegar a causa de ellos. Y uno de ellos que me dijo a mí, pastor, ora por mí porque quiero los dones. Yo le digo, ¿cuáles? Me dice, todos. Bastante ambicioso, ¿no? No uno, todos. O sea, pero le podemos dar uno a los otros. No, todos para mí, me dijo. Y la Biblia nos dice a nosotros, ambicionen los mejores dones. Así que cuando él dijo todos, en ese momento yo llega a Dios y lo mira y dice, tan ambicioso usted, ¿no?
Por haber dicho eso, el de continencia, nada más. No, mentira. Ustedes nunca saben, cuando se está orando por dones, siempre asegúrense que primero se ora por el de continencia, después sí pasa usted al frente, ¿no? A veces no dijeron nada. Entonces yo le digo a este joven lo mismo, porque cuando él habló, yo me sentí identificado con él. Porque la primera vez que yo experimenté el poder de Dios, el bautizo del Espíritu Santo, yo recuerdo que yo no lo conocía, entonces alguien me dijo, no, ve y lee en 1 Corintios que se explican todos los dones. Y cuando yo llegué a casa ese día y leí todos los dones, empecé a orar y le dije a Dios, porque me han dicho que iba a recibir lenguas. Yo dije, no, yo quiero lenguas, pero quiero los otros 8 también. El Señor me respondió lo mismo que yo le respondí a este joven, son tuyos. Son tuyos para edificar mi iglesia. No esperes que los dones funcionen cuando tú no estás predicando la palabra de Dios. No esperes que los dones funcionen cuando tú te lanzas a orar por los enfermos. No esperes que los dones funcionen cuando tú no estás dando pasos de fe para obedecer la instrucción del Espíritu Santo. Los dones se activan con la fe. Y la fe nos exige que nosotros seamos visibles, no invisibles. Ahora, el principio número 2 es que el templo era una casa de oración. El templo era una casa de oración. Lucas capítulo 19, versículo 46 nos dice, escrito está, mi casa será casa de oración. La presencia de Dios descendió en el templo, en el Antiguo Testamento, no porque era un lugar bonito, sino porque era un lugar de oración. De hecho, la presencia de Dios descendió como respuesta a la oración del pueblo. La presencia de Dios no va a descender a tu vida porque tú eres bonito, porque tienes muchos seguidores en Instagram, porque eres una persona talentosa. No, va a descender como una respuesta a tus oraciones. Si tú no eres una persona de oración, no serás una persona de presencia. Hay una historia que también contaba Joaquín de una niña llamada Madeline. Madeline era una cristiana, pero ella tuvo que reconocer que no era una mujer muy activa, no era una joven muy activa en el tema de oración. Sin embargo, cuando ella escuchó la importancia de la oración, ella decidió ponerla en práctica. Madeline era parte de un colegio donde ella era la única cristiana de toda su clase. Por esta razón, todos los demás la molestaban, todos los demás se burlaban de ella. Así que ella dijo, bueno, pues voy a hacer uso de la oración y hizo una lista de los 10 peores bullies del colegio. Los 10 que peor la molestaban. Poniendo en orden del más bully al menos bully de todos. Y entonces después dijo con Dios, ok, Señor, voy a empezar a orar por el más bully de todos de la lista. Todos los días voy a orar por él. Entonces Madeline empezó a orar por un joven que se llama Niels. Niels era ateo, era una persona que odiaba a Dios, odiaba la idea de Dios. Era el peor de los bullies, varias veces la había golpeado, constantemente se burlaba de ella. Pero ella empezó a orar por Niels. Entonces lo empezó a hacer por un día, unas semanas, varias semanas. De hecho se encontraba con Pastor Joaquín y le con todo lo que estaba haciendo. Le dije, mira, tengo esta lista y estoy orando por los más bullies. Y de hecho el primero por el cual estoy orando es Niels, es el peor de todos. Pero no importa porque tengo mi bazooka de oración apuntando a él y constantemente le estoy disparando. Para los que no sabían que existe la bazooka de oración, existe. Tienes que hacer uso de ella. Y esta joven siguió orando por Niels y Niels y Niels. Y mientras tanto empezó a ocurrir algo en la vida de Niels. Niels empezó a pensar en Dios. Él no entendía por qué esa idea de Dios estaba constantemente en su cabeza. Madeline seguía orando, orando, orando y cada vez Niels pensaba más en Dios, 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 Dios. Dormía, soñaba con Dios, todo era en su cabeza, Dios, 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 Dios. Hasta que un momento que ya desesperado dijo, ok, si tú existes, Dios, si tú existes, yo te pido que tú me des una señal de tu existencia. Y entonces yo me convertiré a ti y te serviré. La señal que le pidió Niels a Dios es la señal más curiosa que yo he visto en toda mi vida. Jamás había escuchado a alguien que se le ocurriera de todas las señales que uno puede pedir,
No entiendo por qué Niels pensó en esta señal. Pero Niels le dijo a Dios, Señor, si tú eres real, si tú existes, la señal va a ser que en este momento yo tenga que vomitar. Ahora, si tú vas a pedir la misma señal, por favor, espérate a que te vayas a tu casa. Ahora, hay mejores señales, pero bueno, era Niels. Y él le dice, Señor, si tú existes, revélate a mí, revela tu existencia por medio de que yo tenga que vomitar. Mira, no pasaron 2 segundos cuando Niels empezó a sentir que se le venía todo de dentro, salió corriendo al baño, se postró delante del baño y empezó a botar en el inodoro todo lo que estaba dentro de él. Ahora, esto continuó por 12 horas. A las 12 horas de él estar así, finalmente le dijo a Dios, Señor, yo te pido que esto pare y yo me convierto a ti ya. Y en ese instante todo frenó. Niels durmió durante 12 horas y después de eso se convirtió al cristianismo. Entonces buscó a Madeline. Madeline le contó de su lista y cómo él era el primero de la lista. Así que Niels le dijo, ok, ahora vamos a orar los dos por el segundo de la lista. En este momento van por el número 8 de la lista, porque todos los demás se han ido convirtiendo a Jesucristo. ¿Cómo está tu oración? ¿Eres tú un templo de oración? ¿Estás orando por tus familiares que no conocen al Señor? ¿Estás ganando tus batallas de la manera correcta? Mi hijo Natán, la semana pasada, nos contaba acerca de un niño que estaba con otros niños jugando el balón y él se acercó a preguntarle si podía jugar. Y Natán cogió y me dijo, papá, y se volteó y fue supremamente grosero conmigo. Yo solamente quería jugar y no me dejó jugar. El resto de los niños dijo, pero ¿por qué tienes que ser grosero con él? De hecho, un niño me defendió. Y cuando él decía eso, yo en ese momento me llené de mal genio. Y cristianamente le dije, aléjate de ese niño. Pero cuando yo escuchaba a Pastor Joaquín compartiendo esto, dije, ¿cómo perdí la oportunidad? Y la voy a aprovechar. De decir, ok, entonces Él tiene que estar en todas nuestras oraciones de aquí en adelante. Vamos a orar por este niño. Creemos en Dios, pero buscamos resolver sin Dios. ¿Eres alguien de oración? ¿Eres alguien que busca transformar las situaciones porque tú oras y dependes de Dios? Lo que nos lleva al tercer principio. El templo era un lugar de milagros. El templo era un lugar de milagros. En Segunda de Crónicas se lista las promesas de Dios de los milagros que ocurrirían en el templo. Hablaba que si alguien era enfermo o iba al lugar sería sanado. Hablaba de aquellos que estaban fracasando y que si iban hasta este lugar y se humillaban serían restaurados y dados y obtenidas diferentes oportunidades. Se hablaba de pecadores que se volvían de su maldad y entonces sus pecados eran perdonados. El templo debe ser un lugar de milagros. Ahora, el mayor milagro que tú puedes experimentar y que otros pueden experimentar es el de la salvación. Y ese es mi deseo para tu familia. Porque algunas veces nosotros estamos orando, Señor, que sanes, pero la persona está perdida. Déjame decirte que no existe un mayor milagro que la conversión de una persona. Porque alguien que no entrega su vida a Jesucristo es alguien que va a estar eternamente separado de Jesucristo, que es lo que se conoce como infierno. Porque al cielo no se llega comportándonos bien, porque la Biblia dice que todos somos malos, todos somos pecadores. Y Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él.
Eso quiere decir que la única manera en que nosotros podemos llegar a estar delante del Padre Celestial, tener una eternidad con Él, es cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y cuando lo confesamos con nuestra boca. No existe un mayor milagro que la salvación, que el que tus pecados te sean perdonados, que el que tú seas hecho un hijo, una hija de Dios. Y ese es mi deseo para tu familia. Ese es el deseo para las siguientes generaciones. Me encanta lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes. Me encanta que el viernes pasado vinimos a una reunión a las 8 de la noche y salimos de acá a la 1 de la mañana porque estábamos borrachos del Espíritu Santo de Dios. Me encanta ver jóvenes apasionados que se están haciendo grupos para ellos, para orar entre ellos, para conocer de Dios, para aprender la Biblia. Es el mayor de los milagros. Esta es la historia de Johanna. Johanna escuchó esta prédica y entonces ella decidió que quería hacer un templo visible, un templo donde se oraba, un templo de milagros. Así que decidió empezarse a reunir con sus amigos todas las semanas, media hora, para orar por un avivamiento, para ver milagros. Y un día iba caminando hacia el grupo y cuando iba caminando iba orando a Dios. Le iba pidiendo por este avivamiento, le iba pidiendo por la oportunidad de ver milagros, cuando de pronto vio venir hacia ella una joven que iba hablando por teléfono, atacada, llorando en lágrimas. Cuando Johanna lo vio, esta es la foto de Johanna. Dice Joaquín que la más normal que hay en su Facebook. Ella en ese momento estuvo tentada a seguir derecho. Suecia es un lugar donde la gente no habla con extraños en la calle. Así que en ese instante ella se vio tentada a decir: esto no es mi problema, tengo que ir al grupo, voy a seguir derecho. Pero en ese momento escuchó la voz del Espíritu Santo de Dios que le decía: tú quieres ser visible, tú has decidido ser casa de oración, tú has decidido ser casa de milagros. Y cuando ella miraba a esta joven, ella no supo qué hacer. Y lo único que se le vino a la mente fue extender sus brazos así. Esta joven pasó derecho, pero al verla, se dio la media vuelta, volvió y en ese instante la abrazó y ella estalló en llanto. Johanna simplemente la abrazó en ese lugar, empezó a orar por ella. Y después le dijo: mira, estoy yendo a un grupo de oración con unos amigos, ¿por qué no vienes con nosotros? Esta niña aceptó ir con ellos. Cuando llegaron al lugar, todos empezaron a orar por ella y dijeron: no conocemos tu situación, pero conocemos a Jesucristo, que Él puede transformar toda situación. No conocemos tus problemas, pero conocemos la solución de todos los problemas. Le predicaron acerca de Jesús, oraron por ella. La reunión terminó y esta niña obtiene el email de Johanna y pasada una semana le escribe su historia. Y le dice: Johanna, quiero que sepas lo que estaba pasando ese día, quiero contártelo. La verdad es que ese día yo me iba a quitar la vida. Era algo que tenía planeado de mucho tiempo atrás. Había determinado que iba a ocurrir ese día, ya había determinado cómo iba a ocurrir y yo iba camino a quitarme la vida. Pero antes de eso decidí llamar a mi tía. Mi tía es la única persona en este mundo que ha sido nice, que ha sido buena persona conmigo. Así que la llamé y le dije: tía, te amo mucho, pero hoy va a ser la última vez que tú oyes mi voz. Te voy a extrañar y quiero que sepas que te amo y que me estoy despidiendo. Y en ese momento, cuando colgué el teléfono, ya estaba decidida a irme a quitar la vida. Voy caminando y de pronto te veo a ti con los brazos extendidos. Yo no sé por qué me vi atraída a simplemente ir y dejarme abrazar. En el momento en que tú me abrazaste y tú empezaste a orar por mí, por primera vez en mi vida tuve esperanza. Supe que las cosas iban a estar bien. Ahora, cuando me llevaste con tus amigos y todos empezaron a orar por mí, empezaron a hablarme de Jesucristo, entendí que Él había muerto por mí en la cruz, que alguien me amaba y que valía la pena vivir. Johanna le contaba esa historia a Joaquín.
Y Joaquín le decía, mira, Johanna, lo que tú hiciste al extender los brazos fue representar al que hace 2000 años atrás extendió los suyos para abrazar a todo aquel que va hacia Él. Jesús tuvo un templo del siglo XXI para abrazar a esta niña, para dar esperanza. Ahora esta palabra te está llegando a ti, porque Dios quiere que después de hoy tú no seas el mismo, que haya cambios en tu vida. Yo creo con todo mi corazón que Dios ya ha iniciado un avivamiento en Miami. Yo creo que vamos a ver conversiones masivas. Es el tiempo, el Espíritu Santo de Dios está ministrando, está tocando personas afuera, está depositando en ellos un deseo por conocer a Dios. Personas que antes no querían saber de Jesús, ahora quieren escuchar de Él. Pero para que esto ocurra, tenemos que ser templos visibles. Tenemos que ser templos visibles en los diferentes lugares donde Dios nos ha puesto. Así que por un instante medita en lo que Dios te está diciendo en el día de hoy. Piensa en aquellos lugares donde tú apagas tu luz y comprométete hoy con Dios a que a partir de hoy tú serás un templo que va a hacer arder su fuego, su llama delante de todos. Comprométete delante de Dios que a ti no te importa si otro se siente incómodo por tu predicar. Tú vas a seguir hablando y predicando, porque si alguien dentro de todos aquellos quiere conocer de Jesús, va a poder ver a Jesús, porque te ve a ti como su templo ardiendo, haciendo brillar la luz de Cristo. Ahora, si Dios está hablando acerca de la oración, porque tú no eres alguien de oración, y Dios está diciendo, quiero que creas más que cuando tú oras yo escucho, y que si yo escucho, yo respondo. Tú te conviertes en alguien que no cesa simplemente porque pide y no ve respuesta, sino que tiene la fe de continuar orando hasta que la respuesta llegue. Me preguntaban en un discipulado acerca de un versículo en el cual los discípulos de Jesús estaban orando por un joven que estaba endemoniado. Cuando Jesús llega, los discípulos le dicen, Señor, no pudimos echar afuera el demonio. El padre dice, no pudieron echar afuera el demonio. Y llega Jesús, se voltea y les dice a ellos, oh, hombres de poca fe. Y en ese momento echa el demonio afuera. Entonces estos le dicen a Jesús, Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos echar? Y él dijo, porque es cierto género de demonio que solamente sale a fuerza de ayuno y de oración. Entonces me preguntan en el discipulado, ¿qué tiene eso que ver con la poca fe? Muy sencillo. Los discípulos fueron y oraron. Y como no vieron respuesta, ¿sabes qué dijeron? No se pudo. Y eso es falta de fe. Fe es cuando tú empiezas a orar para que se mueva una montaña y tú no dejas de orar hasta que la montaña no se mueva. Hay varios que se están dando por vencidos simplemente porque no ven una respuesta inmediata a aquello que están orando. Y hoy Dios te dice, cuando tú pones tu bazooka de oración en algo, tú sigues disparando hasta que ese algo se mueva de ese lugar. Si tú estás orando por la conversión de alguien, tú vas a seguir orando. ¿Hasta qué? Hasta que la persona se convierta. Hoy el Señor te dice, no seas de los que entierras tus oraciones. Sé de los que tienen tanta fe que insisten hasta que ven la respuesta. Hay varios que ya estaban enterrando sus oraciones. Hay varios que ya estaban viniendo a decirle al Señor, lloré pero no vi respuesta. Y hoy el Señor te dice, no seas de poca fe, sigue haciéndolo hasta que veas la respuesta. Hoy el Señor también te llama a ti que has dejado de creer en milagros y te está diciendo, tienes que creer en mis milagros. Si nosotros quitáramos del Nuevo Testamento todos los milagros de Jesús, ¿qué quedaría? Si quitáramos del Nuevo Testamento, de la historia de los evangelios, las veces que Jesús limpió a los leprosos, le dio vista a los ciegos, hizo ir a los sordos, hizo levantar a los paralíticos, levantó a los muertos, si quitáramos todos los milagros, ¿qué quedaría? ¿Un motivador? Pero Jesús es diferente a todos, porque Él es el Hijo de Dios. Y quiere decir que todo el poder de Dios está con Él y a través de Él.
Y la promesa que Él nos ha dado a nosotros es que vayamos a todos los lugares a predicar el Evangelio y que las señales, los milagros y los prodigios nos acompañarán. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oraste para que un enfermo se sanara? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que alguien recibiera un milagro financiero? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste diciendo, vamos a ver un milagro? Dios se va a manifestar en este lugar. Hoy Dios nos está diciendo, iglesia, que tenemos que ser templos que creemos en milagro, que buscamos milagros y que vemos milagros. Las señales, los milagros y los prodigios son las que vienen a confirmar que todo lo que nosotros predicamos es cierto. Pero igual, como si sacáramos de los evangelios, de los milagros y los sacamos de tu vida, ¿qué queda entonces? ¿Qué te hace a ti diferente a otros templos? Pero necesitas creer en milagros. Necesitas volver a creer en milagros. Necesitas volver a creer que Dios hace milagros. Necesitas volver a creer que si ponemos las manos sobre los enfermos, ellos son sanados. Necesitas volver a creer que si nosotros le ordenamos a los demonios que salgan de una persona, saldrán de esa persona. Necesitas volver a creer que si oramos por los paralíticos, caminarán. Necesitas volver a creer que si oramos por los muertos, resucitarán. Necesitas creer que todo lo que dice la Biblia es cierto, no para otros, sino para ti, porque tú eres el templo del siglo XXI, donde la presencia de Dios ha decidido anclarse para que de esa manera todos conozcan que hay un verdadero Rey, que hay un verdadero Dios, que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Señor de señores, creador de todo lo existente, para quien nada es imposible, quien todo lo puede, quien trae respuesta. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.